Buenos días, bienvenida a LASA 2024, el segundo día. Aquí estamos en el panel para la entrega del premio de Media Award de LASA 2024. Yo soy Jo Marie Burt, la presidenta de LASA, y me da un enorme gusto estar acá. Y voy a dar una pequeña introducción y luego paso la palabra a mis colegas. En la época de la posverdad, donde la manipulación de la información y la difusión de noticias falsas son parte de la cotidianidad, reconocer y premiar el periodismo que confronte ese paradigma adquiere una importancia fundamental. En este contexto, el LASA Media Award no solo valora la excelencia profesional y la integridad ética, sino también subraya la necesidad de un periodismo innovador, comprometido con la verdad y la transparencia. Este premio es un reconocimiento a la labor de periodistas que, en medio de la desinformación, contribuyen al análisis y el debate público sobre América Latina. En medio del contexto global actual, el LASA Media Award refleja justamente el tema del Congreso de este año: reacción y resistencia, imaginar futuros posibles en las Américas. Al otorgar el reconocimiento al periodismo que convoca a la reflexión productiva sobre las tendencias contrapuestas y los desafíos y esperanzas que presenten para imaginar futuros posibles en las Américas. Las nominaciones a este premio provienen tanto de los miembros de LASA como de periodistas, lo que demuestra la importancia y el impacto de este galardón para la comunidad en general. Quiero agradecer en especial a los y las miembros del jurado de este año: Enrique Naveda de Oxfam America, que nos acompaña de manera virtual, que fue coordinador del jurado; Oscar Martínez del Faro, que tengo a mi derecha; Nelly Luna de Ojo Público y Marcela Turate de Quinto Elemento Lab. Ahora le paso el micrófono a Enrique Naveda, que dirigirá la mesa de esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jo Marie. Un saludo a todas y a todos, y gracias por la invitación a estar en este panel tan grato y con una tan buena noticia como el premio para la querida Paola. Este año el premio de medios de LASA cumple más de un cuarto de siglo, 26 años, esforzándose por reconocer las dilatadas contribuciones al análisis y al debate público sobre América Latina en este hemisferio y al periodismo innovador. Y eso va entrecomillado, así es como se presenta el premio. Cuando nos invitaron a ser jurados en él, no nos ofrecieron más criterio para la elección que estas brevísimas delimitaciones: la generalidad, la amplitud, el perfil un poco difuso del galardón queda refrendado cuando uno repasa la lista de 22 premiados anteriores, a los que hoy se suma Paola como 23ª. Empezó este premio con otro tótem del oficio, peruano también, periodista de investigación también, perseguido y represaliado también, hoy como la misma Paola, el memorable Gustavo Gorriti, líder de IDL Reporteros en estos días y en aquel momento en la histórica Caretas. En el elenco de ganadores no encontramos ninguna guía que no fuera la de la diversidad. Hay nombres de toda ralea con las carreras más disímiles, pero todas ellas están atravesadas por el talento, la perseverancia y un aporte intelectual indudable, como se espera en este premio. Quizá lo único que se eche de menos, o que yo eche de menos en esa lista, sea la presencia de periodistas cuya contribución al análisis y al debate público sobre América Latina sea precisamente sobre América Latina, una que tenga una respiración y un alcance regional y no local o nacional, no desde cada país. Porque me pregunto si es lo mismo comprender a América Latina o Latinoamérica que cada país de Latinoamérica. Eso, creo yo, probablemente sea más deuda del periodismo nuestro que del propio premio, aunque en nuestro ámbito ya empecemos a encontrar, bueno, siempre lo hayamos hecho, pero con cierta escasez, algunas encomiables aproximaciones a esta pregunta. Y hasta intentos muy recientes por dotar de nombre a una de sus parcelas, de las parcelas de Latinoamérica, como en el Magno Ni América,
que acaba de publicar Martín Caparrós. En un galardón como este, cuyos bordes, como decía, son tan vagos, elegir un ganador implica dotar de cierta identidad al propio premio. Con la lista de los postulados enfrente, el jurado se encontró con 4 posibles respuestas de muy distinta naturaleza a qué era lo que podíamos premiar o qué era lo que podía ser este premio. Y estas respuestas o estas preguntas nos condujeron a una doble conversación que ponía 2 criterios inextricables entre sí, o nos obligaba a reflexionar entre 2 criterios inextricables entre sí. Primero, qué debía ser el premio y por lo tanto qué se debía premiar. Y segundo, sobre los méritos de los candidatos. Teníamos varias posibilidades. Teníamos la posibilidad de premiar valores emergentes, darles visibilidad y ponerles un marchamo de calidad refrendado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que es algo muy relevante para los periodistas. Podíamos también consagrar los valores del periodismo de investigación y su práctica audaz, intrépida, otorgándoselo a alguien que lo representara con claridad y sin ningún tipo de duda. Podíamos asimismo emplearlo como una forma de añadir una capa de protección a la libertad de prensa, galardonando a un meritorio practicante del oficio que simbolizara la resistencia a las represalias y el ejercicio inclaudical del derecho a informar. O podíamos entregar un reconocimiento al esfuerzo de intentar una gran síntesis multidisciplinaria acerca de qué es esto que llamamos Latinoamérica mediante el ensayo o el periodismo narrativo u otros géneros interpretativos de este tipo, basado en aproximaciones, como decía, transdisciplinarias o multidisciplinarias, que más o menos precisas ofrecieran imágenes cargadas de imaginación política y sociológica y amplias panorámicas de lo que somos y lo que podemos ser como región. Esta doble conversación, la respuesta a estas 2 preguntas y el momento que vive el mundo, que ya ha delineado Jean-Marie, en el que la libertad de prensa va en deterioro y decenas, si no es que cientos de periodistas viven bajo asedio en América Latina y tenemos sentados en la mesa a 2 de sus representantes más notorios, nos permitió llegar a la conclusión de premiar a Paola, que ha ejercido el periodismo con una valentía, con una perseverancia y con un talento durante décadas que le han hecho revelar hallazgos portentosos, sobre todo en Perú, y con un grandioso costo personal. De modo que, de cierta forma, a mi entender, este es un premio al periodismo de investigación, que era uno de las dudas que planteaba antes, pero también un premio a la libertad de prensa en uno solo. No solo esto, hay muchos premios al periodismo de investigación, hay muchos premios a la libertad de prensa, a los héroes de la libertad de prensa. Este también es un premio, me parece a mí, a otra cosa. Aunque uno de los grandes temas de Paola puede ser obvio, el de los abusos de los grupos religiosos en América Latina, en realidad nos pareció en el jurado que su trabajo ha sido clave para romper décadas de silencio, conversaciones en voz baja sobre el asunto, sobre todo en un debate público de gran alcance promovido desde medios sancionados con mucha visibilidad, y nos pareció que ha contribuido con ello a una innovación temática crucial en el periodismo y en el debate social de este siglo. Al premiar a Paola, quisimos también fomentar o fortalecer la posibilidad de que se diera un debate más íntimo entre el periodismo y las ciencias sociales en América Latina, vinculado con este tema al que ella le ha dado tanta relevancia. Sin más que eso, me gustaría dejarle la palabra a mi colega Óscar Martínez para que pudiera hacer una reseña más completa de la trayectoria de Paola. Muchas gracias. Bueno, Paola, Margot Ugaz Cruz, es un gusto estar aquí.
Mi nombre es Óscar Martínez, yo soy periodista salvadoreño y jefe de redacción del periódico digital El Faro, y tuve el honor de ser parte del jurado, que ahora premia con el ASA Award 2024 a Paola Ugaz. Yo me pregunté, y esto les hablo desde mi perspectiva personal, ya habiendo dejado mi rol como jurado, me pregunté al ver, Paola, tu trayectoria, ¿qué es eso? ¿Qué es una trayectoria periodística? ¿Qué significa haber construido eso que llamamos una trayectoria periodística? Y evidentemente una trayectoria periodística no es permanecer estando ahí, no es estar durante muchos años o durante muchas décadas. Hay un montón de periodistas que se vuelven costra del barco, como decimos, ¿verdad? Y naufragan en el mar, siendo solo peso muerto. Hay un montón de reporteros a quienes la CIA y el escritorio les devora y terminan siendo periodistas poco más que intrascendentes en sociedades que tienen conflictos terribles. Hemos visto, quienes hemos pasado por redacciones, nosotros todavía venimos de la época en la que entramos periódicos de papel, pues, publicando todavía en cajas que nos limitaban el espacio y que tenías un deadline muy marcado para que la imprenta saliera. Y ahí vimos a muchos periodistas quedarse, permanecer, acostumbrarse, amoldarse a un salario y no producir nada más allá. Evidentemente eso no es una carrera, eso es una permanencia, pero es algo muy distinto a una carrera. Una carrera implica retos, una carrera implica obra, una carrera implica alianzas, una carrera implica amenazas. Sobre todo en la Latinoamérica actual, y no solo en la Latinoamérica actual, esto viene desde hace años, pero ahora vivimos un momento muy particular con el retorno de los autoritarismos de los que estábamos hablando, donde el periodismo, si bien no es una muralla para impedir que pasen algunas cosas, es un obstáculo. Y sin ese obstáculo le sería más fácil avanzar. Yo creo que parte de la carrera, ahora sí hablo particularmente de Paola, ha sido definida por eso, por ser obstáculo, no solo para grupos corruptos dentro del Perú, sino también para organizaciones que tienen un arraigo internacional y de las que hablamos muy poco en el periodismo, siendo uno de los poderes más grandes que conforman nuestras sociedades como estas organizaciones religiosas que tienen tanta penetración. Entonces, evidentemente, Paola, no solo por los formalismos que voy a mencionar, ha construido una enorme carrera. No solo porque empezó en 1999 a hacer periodismo, está bien, todos empezamos en esos años, ¿qué querés? Porque empezó en 1999 a hacer periodismo. En un país como Perú, hacer periodismo desde 1999 tiene necesariamente que implicar muchos retos y muchos problemas. Ustedes conocen mejor que yo la estabilidad política de ese país. Trabajó en agencias de prensa, lo cual es muy significativo porque te obliga a hacer un trabajo con unos mecanismos muy particulares que a veces pueden ser muy frustrantes. Trabajar en una agencia de prensa puede ser un viaje hermoso, interesante, y puede ser también un recorrido con muchas restricciones. Trabajar en agencias de prensa, eso sí, sin duda, te dota de enorme conocimiento de cómo son los procesos y cómo el mundo interpreta esto que llamamos el oficio periodístico. Fue fundadora de IDL Reporteros, que debo decir es una de las lumbreras que ha hecho que muchos periodistas en toda América Latina, no solo en Perú, intenten y quieran hacer ese tipo de periodismo, que es un periodismo que tiene una lógica que debería de ser compartida por lo que se hace generalmente en el oficio, pero créanme que no lo es. Y es la lógica de que los únicos errores cometidos son errores periodísticos, no son defectos de otro tipo, no es un telefonazo sonando a las 7 de la noche antes de que vayas a publicar porque a un empresario le ha dado la gana de llamarle a quien tenga la jefatura de redacción para pedirle que no se publique. No es un criterio comercial donde la gerente o el gerente de ventas llega a la sala y te dice con cuál supermercado no puedes meterte. Esa fue la lógica que de IDL Reporteros, que yo espero que también sea un poco la del Faro, que nos ha hecho creer no solo a nuestras generaciones nacionales de periodismo, sino a un montón de jóvenes periodistas que a lo largo de América Latina han volteado a ver a medios como IDL Reporteros. Eso quiere decir que Paola evidentemente, o que Gorriti evidentemente, trabajó con Paola, y Paola trabajó con Gorriti.
Y ya saben que Gustavo Gorriti, a quien aprovecho, lo vamos a tener mañana en un panel. Gustavo Gorriti ahora está padeciendo un enorme acoso por parte de autoridades que tienen intereses fácticos detrás y que quieren silenciar una de las voces más admiradas y más apreciadas del periodismo. Yo creo que a Gorriti ya se le puede decir del periodismo mundial, sin duda alguna. Eso, repito, es carrera y todavía no he terminado. También carrera, eventualmente, en este mundo que nos suele despreciar bastante, es eventualmente ganarse algún premio. Y que en un momento, y cada vez somos más alérgicos a eso porque no lo solemos ver, te aplaudan de repente en un panel, porque normalmente nos insultan por las calles. En 2021, Paola recibió el premio Courage in Journalism Award de IWMF, que tiene mucho significado, porque IWMF trabaja con periodistas a lo largo de muchos países y conoce diferentes experiencias que se están haciendo. Que hayan decidido premiar a Paola es algo muy significativo. También ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en Perú. Yendo a la obra, un periodista no es evidentemente nada sin obra. Un periodista necesariamente tiene que poder decir, esto hice, esto es lo que yo investigué y aquí está escrito. Un periodista que no publique y que no tiene ese nivel de obra para presentar, pues es un periodista que podrá tener, a quien le costará más argumentar cuál ha sido la trayectoria de su carrera. Yo creo que lo que publicó, el destapar los abusos físicos, psicológicos de la cúpula del sodalicio de Vida Cristiana, habla de muchas voluntades. Habla de la voluntad necesaria de querer revelar, que es uno de los verbos superiores del periodismo. El periodismo puede consignar, sí, puede ir a una conferencia de prensa y anotar las mentiras que digan los políticos y escribirlas luego en el periódico. Consignar es un verbo necesario. El periodismo puede informar que quizás mañana llueve, aunque usualmente no llueve cuando lo decimos. Y el periodismo debe necesariamente revelar en sociedades como las nuestras. Sobre todo revelar lo que está ocurriendo allá donde nadie ve, como Paola reveló. Publicó el libro Mitad monje, mitad soldados en Planeta en 2015 tras 5 años de investigación, lo cual muestra evidentemente una gran capacidad de persistencia. Y no hablamos de pocas cosas, hablamos de uno de los clásicos que el periodismo tiene que destapar. Hombres con poder, hombres que prometían no usar el poder para eso, haciendo daño a más de 30 personas, menores de edad la mayoría, cuando tienen todo el poder en sus manos y cuando nadie les está viendo, porque no solemos ver a donde Paola volteó a ver. Terminó con la reputación de la comunidad sodalite, obligó de alguna manera o inició movimientos que obligaron al Vaticano a designar a un visitador apostólico, y todos sabemos que obligar al Vaticano a algo no es fácil. A la congregación a entregar montos de reparación a las víctimas, a la fiscalía a abrir una investigación, que como todas las investigaciones en nuestros países suelen ser imperfectas. Los periodistas, y yo creo que Paola lo sabe muy bien, no cambiamos las cosas como queremos cambiarlas, nunca. Pero las cambiamos de alguna manera. Menos, más lentas, más insatisfactorias, más imperfectas. Pero es lo que nos queda, al menos algo pasa, al menos algo hacemos. Hay quien dice que el periodismo intenta tener sobre las sociedades el mismo efecto que las olas sobre la piedra. Y con el paso del tiempo intentar horadarlas. Pero para eso hay que ser, como ha sido Paola, persistente, tener potencia como ola, ser una ola de calidad si lo quieren ver de esa forma. Eso también lo tiene Paola y sin duda alguna aguantar los avatares del mar, que es turbio. No tengo que decirles a quienes están aquí o a quienes están escuchando que Paola ha vivido muchísimos ataques, que todavía tiene casos abiertos en la Fiscalía, que comprendió en carne propia lo que puede hacer un grupo religioso de poder cuando revelan sus miserias. Y es por esas razones que para mí es un honor entregarte, Paola, este premio en LASA 2024. Hola, hola, gracias Oscar, gracias Quique, gracias Jean-Marie. Creo que sentía que estabas leyendo como antes de morir el velorio ahí.
Me he sentido así bastante abrumada. Gracias por el apapacho, gracias por estar acá ustedes a esta hora, que es tan temprano de la madrugada. Realmente, claro, como dice Oscar, y los premios no es que uno busque los premios ni busque que por tu labor te premien, pero hay momentos en que sí son importantes reconocimientos a nuestra trayectoria, es también un apapacho y además es ganas de seguir, ¿no? Yo creo que como lo que estamos viviendo en América Latina, y se está repitiendo mucho tiempo, ¿no? Siempre se dice, no son tiempos recios para hacer periodismo, pero yo creo que todo el tiempo son tiempos recios para hacer periodismo. Yo, cuando empecé a hacer periodismo a fines del 99, muy jovencita, a fines del 99, entré a la revista Caretas, la que vida fue la revista Caretas, la mítica revista dirigida por Enrique Sileri frente al Palacio de Gobierno. Era tiempos en que Alberto Fujimori quería reelegirse por tercera vez. Entrábamos a la redacción llenos de gases lacrimógenos, había muchos militares en la calle, todo el tiempo nos seguían, si íbamos a cubrir cosas al Congreso. Era como el ecosistema que teníamos que acostumbrarnos a vivir, y estar en esta revista con este mítico jefe Sileri que gritaba y que nos decía que éramos mediocres y que teníamos que ser mejores, ¿no? Era el mejor acicate para hacer buen periodismo, y una revista que se caracterizó por el buen humor en tiempos negros, en el cual Vladimiro Montesinos manejaba desde que tú entrabas al país hasta que salías y eras un alto funcionario. Y yo creo que aprender periodismo, el oficio del periodismo en la revista Caretas, y luego trabajar con Gustavo Gorriti en IDL Reporteros, donde acompañamos a fundar IDL Reporteros, me preparó para lo que vino después, ¿no? Y para lo que vino después, yo creo que nadie está preparado, porque realmente nadie está preparado para eso. O sea, el libro salió el 2015, Mitad Monje, Mitad Soldados, una organización católica de extrema derecha que abusó de sus miembros física, sexual y psicológicamente, y que, digamos, en el momento que sale el libro, nadie nos… teníamos, obviamente, había mucho miedo, las personas, hombres, clase media alta, blancos, que hablaron con nosotros, tenían mucho temor para hablar. Por eso es que los primeros 30 testimonios en la primera edición, los 27 son seudónimos, y todos siempre nos hablaban de esta organización poderosa, pero hasta allí no vimos ninguna presión. El libro se publica, hay una comisión investigadora, como siempre se hace cuando una organización católica se revelan las verdades contra ella, y yo a los pocos meses empiezo a investigar el dinero. Follow the money, ¿no? Pero fue de casualidad también. Un abogado, digamos, cínico, me dio una frase en una fiesta y me dice: muy bien el libro que han publicado, pero quiero que sepas que en este país, o sea, Perú, los potos, o sea, los traseros, no importa. Lo que importa es la plata. Entonces, ellos manejan plata, son socios de la TAM, son socios del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tienen mucho dinero, tienen cementerios, y allí es donde está la plata. Han estafado a uno de mis clientes, y entonces yo creo que allí es donde tú tienes que enfocarte. Claro que con esa introducción, obviamente me enfoqué en ese tema, me metí en ese tema de una, y fue allí donde ellos realmente se enojaron conmigo, ¿no? Fue una cosa, el acoso, porque además soy mujer, ¿no? Y era esta gana de por qué una mujer se va encima de esta investigación que tiene que ver con nuestro dinero. El Perú, no le pasa a Colombia, ha firmado un concordato con el Vaticano, entonces todos los negocios que tienen, digamos, el gorrito de la Iglesia Católica no pagan impuestos. Entonces, si tú haces negocios con ellos, ganas el 30 o 40% más. Y en ese momento empieza una oleada de empezar a buscar empiezan a publicarse informaciones contra mí y contra mi colega Pedro Salinas, que no le dimos importancia, porque era como ver gente que te empieza a decir, se paraba frente a la fiscalía con nuestras fotos diciendo: investíguenlos, son corruptos, ni siquiera decían bien nuestros nombres, o se paraban en el puente del Sanjón a decir que nos investiguen. Y luego empiezan a publicar información donde decían de que yo comercializaba uranio y plutonio con la familia Vargas Llosa y un grupo de extrema, digamos, terrorista en Medio Oriente, porque queríamos sacar al sodalicio de Piura en el norte del país para hacer negocios. No le dimos importancia, yo creo que ese sí fue un error nuestro, porque era tan insólito, tan
absurdo que no lo queríamos ni denunciar, daba hasta vergüenza. A mí me daba vergüenza, yo decía, pucha, ¿cómo voy a hablar de eso? ¿Qué roche? ¿Qué voy a decir eso? Y empezaban a publicar información en mi Twitter, pero no era nada que uno pensaba que iban a hacer el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Todas esas mentiras las envían a la fiscalía y empezaron a enviar a la fiscalía y los que enviaban estaban ligados al alcalde de Lima. En esa época era un empresario nada más, Rafael López Aliaga, una suerte de digamos, Bolsonaro mezclado con Milei, que él sostiene financieramente las campañas de difamación contra los periodistas. Pero como repito, esto fue el 2018 y cuando empezaron yo no le di importancia. Y cuando empiezan a mandar las denuncias, llega el 2020, que este es un ejemplo, a fines del 2020, el nuncio apostólico, Nicola Girasoli, me cita a su oficina, a su palacio, que está en el centro, en Lima, y me entrega una carta del Papa, solidarizándose con nuestro trabajo y diciéndome, hijita, te quieren hacer daño. Y yo lo miraba, me dice, tienes que reunirte con el Papa y tienes que contarle lo que te está pasando, pero tienes que ir de una ciudad que no sea Lima, porque te están siguiendo. Ustedes se imaginarán las películas que todos hemos visto, ¿no? Hemos visto muchas películas donde la gente habla de eso, pero en mi caso fue real. Y entonces yo hice todo para ir desde una ciudad que no era Lima a ver al Papa en marzo del 2020, pero para mi mala suerte, el día que yo iba a ir se cerraba Italia por el COVID-19 y me quedé 3 meses dando vueltas hasta que pude regresar a Lima, a mi país, y en la pandemia, en el 2020, es donde ya publican lo que me habían anunciado, estas portadas en mi contra donde dicen que soy una jefa de una red de lavado de activos, que obviamente tengo un novio narcotraficante, porque no podría no ser narcotraficante, el novio, y que lavo dinero con un primo que está en Sinaloa. Todo es falso. Las personas que están allí es falso. Pero esa denuncia salió y luego publicaron chats con Microsoft Word, con conversaciones absurdas, porque créanme, yo no hablo así en los chats, ¿no? Diciendo que yo estaba haciendo un trasiego de entre 1.3 millones a 2 millones de dólares con varias personas. Todo eso lo hicieron, digamos, no había el cuándo. Cuando salió la primera nota contra mí, mi abogado me dice, pero no está el cuándo. 2 días después sale el cuándo. Y el cuándo era cuando yo estaba, digamos, esperando mi reunión con el Papa Francisco. Entonces yo no estaba en Lima cuando se hizo todo este trasiego de dinero. Todo era falso. Yo no conozco Panamá, las pobres personas son daños colaterales que salieron con foto y nombre y apellido, pero eso no le importó a la Fiscalía. La Fiscalía recibe esta denuncia y abre una investigación contra mí por enriquecimiento ilícito y me pone dentro del caso Lavajato. O sea, decirlo es impresionante, pero eso me pasó. Yo trabajé 1 año con la alcaldesa Susana Villarán como jefa de redes sociales, donde aparqué por 1 año mi trabajo como periodista, pero ser jefa de redes de una municipalidad no te hace coalcaldesa, no te hace manejar dinero, no te hace nada. Pero ellos me pusieron como coalcaldesa manejando millones de dólares, ¿no? Y eso hizo que se convierta en un gran delito. Pero repito, la alcaldesa y lo que ella hizo es su problema. O sea, tú, para combatir una mafia, no te puedes aliar con otra mafia, pero eso es Susana Villarán y lo que ella ha hecho, y ella tiene que responder por lo que ella ha hecho. En mi caso, quisieron pegarme a ella y decir de que yo manejaba dinero, que me había ido a Panamá con ella, que me había dado bolsas de dinero, y que luego de irme a Panamá tomé un bus a El Salvador, donde me encontré con Gustavo Gorriti y le dejé una bolsa de dinero, y luego me regresé a Lima y guardé ese dinero del 2014 hasta el 2020. Todo es absurdo, pero todo eso es parte del legado con el cual me abren la investigación en la Fiscalía, de la cual yo tenía que responder. Y cuando me preguntaban, yo tenía que decir que todo era falso, y yo miraba al fiscal y todo era insólito, pero seguía siendo yo parte de este proceso y seguía protagonizando portadas y seguía saliendo en los medios como Fox News, que se llama Willax, donde es jefa de lavado de activos, la lavadora, ¿no? Paulita, ni tus órganos valen 10.000 soles, ¿no? Hablando del sueldo que yo tuve en la Municipalidad de Lima, y todo era, ¿no? Porque si eres mujer eres tonta, tu cuerpo es parte de su campo de batalla, ¿no es cierto? Y tu vida privada no existe. Hablaban de mis hijos todo el tiempo, ¿no? Entonces yo siento que en esa época, que fue la pandemia la más dura,
realmente lo que ellos querían y felizmente no pudieron hacer era unas órdenes como prisión preventiva, impedimento de salida del país, ¿no? Porque no se detuvieron. Estamos hablando de una persecución, en mi caso, 2018 es 2024 y todavía no cesa. Estos son como ejemplos de todo lo que me ha pasado. El año pasado, con esa fiscal de la Nación que ha sido procesada, que está siendo procesada por presunta corrupción, esta fiscal en 4 días me abre una investigación por enriquecimiento ilícito. Ella 2 semanas antes había sido condecorada por el alcalde Rafael López Aliaga, que está vinculado a las campañas de difamación contra mí, y abren esta acusación de enriquecimiento ilícito. Y yo tenía un viaje que me habían invitado a Brasil, me había invitado Google, y de inmediato, cuando he viajado, dicen, sale la investigación contra Paolo Ugaz, se está fugando el país. Portadas, llamando a todos lados, mis papás, ¿no?, asustadísimos. Y yo nunca me había pasado de salir del aeropuerto y ver un periódico diciendo Paolo Ugaz es jefa de una red de lavado de activos, pero en una portada. Y en ese momento sentí como en las películas de los que se fugan, ¿no?, de tu país. Claro, yo estoy en una portada y estoy viajando. Era como, te hacen hacer creer de que uno vive en ese cuento, todo fabricado por mentiras y todo que en un momento ya hasta te empiezas a, diríamos, rayar, ¿no? Y luego, felizmente, pude tener la reunión con el Papa Francisco. Para mí fue un gran encuentro. Yo no soy católica, culturalmente soy católica, pero fue un encuentro maravilloso con un político, un jefe de la Iglesia Católica, que era muy solidario al escuchar, que me dijo que a las mujeres que dicen cosas que revelan verdades importantes las persiguen y que él va a hacer todo lo posible para que esta organización sea investigada. Como repito, fue muy reparador ese encuentro con el Papa Francisco, muy reparador con este lado de la Iglesia Católica que ha querido ayudar en este caso que es muy largo, una investigación muy, muy larga. Y meses después de esta reunión con el Papa Francisco, envían esta misión dirigida por Charles Chicluna y Jordi Bertomeu, que son monseñores, que han llegado a investigar hace un año al Perú, a esta organización, que es una organización muy peruana, fundada hace 50 años en Perú por un laico consagrado que tiene lazos políticos, económicos, pero es muy peruana, muy imbricada y que está acostumbrada a responder aplastando a los que creen que no saltan a su ritmo. Y en este caso, recién, 50 años después de que están en el Perú y después de tantas denuncias, recién el 2 de abril destituyeron al arzobispo José Antonio Eguren en Piura. Él fue el primero que nos demandó por difamación, a mí y a Pedro, que es del sodalicio, pero recién, si se dan cuenta, la escala de faltas que han cometido, entre comillas, y sanciones son muy diferentes. Y en ese camino, yo siento que mi caso y el de Pedro Salinas fuimos como los cuyes para lo que ha venido con Gustavo Gorriti y lo que quieren hacer con mis colegas Romina Mela, Graciela Villasís y Rosa María Palacios. Nosotros hemos sido los cuyes donde han probado, ¿no?, prueba y error lo que viene, porque no son los que sean mentiras, sino lo que quieren es fiscalía, luego cárcel. Y por eso agradezco el premio porque me da el espacio para decir que en este momento Gustavo Gorriti, mi mentor querido, está en riesgo de ser allanado, está en riesgo de ser detenido y eso es grave porque el sistema no está hecho para responder a esta andanada de mafias enojadas por el trabajo de los periodistas. Muchísimas gracias a James Deflev, a Juliana Casano por haberme propuesto en este premio, gracias a mis papás, a mi familia, gracias Oscar y Omarí y Quique por esto, y bueno, Marcela y Aneli que no están acá. Gracias. Gracias. Más y mejor periodismo. Esperamos a que Oscar tome la foto. Muchas gracias, Paola, y muchas felicitaciones desde Guatemala. Lamento no haber podido estar ahí con ustedes. Tenemos ahora un tiempo para preguntas del público. Como no puedo manejarlo desde acá, le pediría a Yomari o a Oscar que recojan las preguntas y puedan guiar esta parte de la conversación.
ahí está. Es sorprendente todo lo que nos contás, es increíble, es decir, porque ya la lógica ni siquiera tiene un sentido práctico, es decir, es el conocimiento, supongo yo, de que como es mentira no importa cómo lo estructuran, como tienen aliados en esas instituciones no importa, porque acusaciones de estas dimensiones, o sea, además escogen El Salvador. El Salvador le entregaste la bolsa de dinero a Gustavo Gorriti, joder. Es que yo me quedo formado con esta gente. ¿Por quién escogería El Salvador para entregar una bolsa de dinero a nadie? Bueno, abrimos a preguntas o comentarios. Yo creo que sobre la trayectoria que nos ha contado y sobre las dificultades de meterse con un grupo de la iglesia como este, habrá preguntas que hacer. No sé si alguien tiene alguna y levanta la mano. Claro. Gracias. ¿Qué tal? Hola Pao, hola a todos, un gustazo estar acá. Me gustó lo que tú dijiste, que no eras católica, entonces por ende tienes una visión más, si se quiere, externa de un tema bien católico, yo no diría peruano, bien limeño, ¿no? Con toda esa mentalidad elitista, clasista, racista limeña que es fruto del sodalicio, porque el sodalicio es fruto de todo eso. Pero me surgía la pregunta, porque claro, hacia los nuncios que pasaron por el Perú, yo conozco al sodalicio hace 50 años, o sea que los nuncios que pasaron por ahí nombraban con los anteriores papas, la mayoría de los obispos llegó un momento en que la conferencia episcopal no representaba a la iglesia peruana. Entonces habían obispos del sodalicio, neocatecumenado, del Opus Dei, o sea, una cosa totalmente desproporcionada a lo que representaba en el Perú. Pero me pregunta, digamos así, ¿qué hubiera pasado si no entraba el Papa Francisco? ¿Entiendes? Claro, el Papa Francisco cambia totalmente. Ya es clásica la pelea que tiene Jorge Bergoglio con Cipriani en Aparecida en el 2007, quinta conferencia episcopal del episcopado, que tuve la oportunidad de estar. ¿Qué hubiera pasado, Pao, si no entraba el Papa Francisco? Y si no entraba Carlos Castillo a Lima, en todo caso como arzobispo, ¿me entiendes? O sea, si hubiéramos seguido con esta línea, claro, los tiempos eclesiales son distintos a los tiempos políticos, ¿no? Entonces son larguísimos. Entonces se me ocurría, como digo, a ver qué pasaría y ese encuentro fabuloso que has tenido con el Papa, ¿no? O sea, por ahí va mi pregunta un poco hipotética, no sé. Sí, claro. Primero son las preguntas, ok. Bueno, primero que nada, enhorabuena por el premio, muy bien merecido a mis colegas de la Católica por haberte nominado. Yo soy peruana y doy clase de periodismo en Estados Unidos. Dirijo una escuela de periodismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se retuerce las entrañas cuando se ve que la base fundamental del periodismo, que es contar la verdad, investigar, está siendo atacada por los poderes, ¿no? Estamos muy preocupados por lo que está pasando ahora con nuestro colega también. En tu opinión, ¿qué se podría hacer desde fuera, ¿no? para apoyar o denunciar la causa? Hay cartas que están circulando, etcétera, de apoyo a Gorriti, ¿no? Pero, ¿qué más se puede hacer? A ver, José Luis, sí, yo creo que dice mucho de un país y la falta de institucionalidad y cómo el país está yendo a la mierda para que una periodista vaya a buscar al Papa en busca de ayuda, ¿no? O sea, porque yo no me imagino, y no creo que aquí ni Oscar ni nadie que estamos presentes, ningún periodista se imagina ir a buscar al Papa para pedir ayuda. O sea, no sé, pedir ayuda, que te escuchen, qué sé yo, no ni en mi sueño, o sea, ningún sueño lisérgico del estudiante de antropología de la Católica se iba a imaginar reunirse con el Papa 30 años después, ¿no? O sea, no entra en ninguna lógica, pero en la lógica de la que yo estaba siendo, de la campaña de amedrentamiento y acoso y derribo que estaba sufriendo, tenía toda la lógica del mundo. Y creo que eso para mí fue muy importante
porque lo del Papa Francisco se vincula a la pregunta de la colega, que tiene que decir que somos países postcoloniales y la comunidad internacional es clave en países postcoloniales, sin instituciones, con democracias y instituciones precarias. Entonces, la comunidad internacional, lo que diga la Embajada de Estados Unidos, la comunidad, o sea, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, son clave para que a los periodistas no nos aplasten en los países. Y es así. O sea, yo siento que al encontrarme con el Papa Francisco, la idea era contarle un poco lo que me estaba pasando por investigar este grupo católico que depende de él. Y creo que para mí nada más era eso y fue muy importante ese encuentro, fue muy bueno, fue muy bonito, además muy empático, él es muy simpático. Y luego, en general, para los periodistas, sobre todo ahorita en el tema de Gustavo Gorriti, Romina, ¿no? Mela, la comunidad internacional es vital. O sea, sin la comunidad internacional, y yo lo he repetido más de una vez, yo estaría en la cárcel. O sea, yo estaría en la cárcel. He tenido en la pandemia, eran esos avisos así de amigos diciendo, oye, por si acaso ya se viene la orden de captura contra Paola, no sé qué. Ella. No, eso es un mensaje de amigos, ¿no? O sea, es como, por favor, ¿no? Entonces, yo creo que si no hubiera sido gracias a las embajadoras en ese momento, pero la embajada de Reino Unido, de Estados Unidos, los únicos que hacían algún tipo de presión afuera eran ellos. Y por eso es que se conoce tanto el caso Sodalicio fuera. O sea, si no me hubieran demandado por primera vez por difamación este arzobispo José Antonio Eguren, que estaba en Piura, que es del Sodalicio, probablemente él seguiría en su cargo, ¿no? Pero se sentían tan llenos de poderes, que siempre habían hecho todo lo que ellos habían querido, que siempre habían mandado en sus países, o sea, en el país y con sus amigos porque este caso, el caso Sodalicio, no existe en la prensa grande. O sea, en Piura, donde está la zona del Sodalicio, nadie sabe qué ha pasado. En mi país, nadie sabe que llegó una misión enviada por el Papa Francisco, porque los grandes medios de comunicación, y no mis colegas, porque mis colegas son muy solidarios, sino los dueños de los medios de comunicación, han silenciado el tema. Cuando llegaron esta misma misión a investigar el caso Caradima en Chile, era noticia que abría, cerraba todos los noticieros. Aquí no existió. Si ustedes ponen mi caso, tampoco no estamos en los grandes medios. Pero repito, no es por nuestros colegas son todos muy solidarios con nosotros. Los dueños que hablan con los que parten el queque son los que silencian este tema. Pero en el caso de Gustavo Gorriti, la única manera es alertar. Y por eso me encanta que mañana estén con él, porque lo que ha pasado a Gustavo ya lo hemos vivido y me da miedo que le pueda pasar a Romina Mela, a Rosa María Palacios y a Graciela Villasís, que trabaja en el comercio. Sí. Pau, estoy muy contenta de tenerte acá, estar a tu lado, de que este Laza, mi Laza, es quien te reconoce tu trayectoria. Quería preguntarte, tal vez a los dos, tal vez Quique también, sobre la importancia de la prensa independiente, los medios alternativos de prensa. El Faro y Daily Reportero son, creo, los mejores ejemplos de eso. También hay prensa comunitaria en muchos países que, pues, yo siento que son la única alternativa en ese momento, en donde en muchos países, mi país incluso, los grandes medios se vuelcan hacia esas estrategias de posverdad, de fake news, de no decir la verdad y no contarnos la verdad. ¿Qué importancia para ustedes tiene y cómo sostener esos medios? Porque yo siento que también es muy precario. No sé si tú quisieras comentar. Sí. Y además, explicarles, digamos, no sé, me imagino, no se me ha ocurrido, yo creo que IDL Reporteros es la mejor muestra de que el periodismo, como decía Oscar, puede cambiar cosas, pero tampoco es que lo hayan buscado, ¿no? Ellos les tocó el caso Lavajato y el caso Lavajuez, que es esta corrupción de los jueces, en un mismo mes, y eso despertó todos los enojos y las venganzas
de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, del fallecido Alan García y de los jueces y fiscales implicados en esta gran ola de corrupción. Y lo que no hace, digamos, lo que no hace es que no te hace inmune a los ataques. O sea, yo creo que, digamos, ya no nos vamos a poner a hablar acá de cómo crear un medio como IDL Reporteros. Para mí lo más difícil en este momento es sostener la defensa gremial de un medio alternativo tan poderoso como IDL Reporteros, pero que está siendo muy, o sea, no sé cómo explicar el acoso que están sufriendo. Es muy duro, nos van a jochar a la calle, los persiguen, a Romina va a la fiscalía, la persigue un reportero, entre comillas, hay amenazas de muerte contra Gustavo. O sea, tener un medio alternativo, mientras más fuerte es tu voz, más inmune eres a los ataques. Y para mí lo grave es que la democracia como sistema ha fallado en muchísimas cosas, pero una de las que creo que se ha fallado es que la ciudadanía no se ha dado cuenta de la importancia que es defender al periodismo alternativo. Y eso es una gran falla de todos, porque debería enseñarse en el colegio. Al periodismo libre hace que tu democracia sea sana. Y eso creo que es una lección que debemos enseñar a futuro, porque ya esto ya pasó, o sea, pero es lo que yo creo que falta. Enrique, no sé si siempre nos pasa. Enrique, no sé si querés agregar algo. Bueno, como decía, yo estoy en Guatemala. Dirigí durante 8 años uno de esos medios a los que se refiere Paola, Plaza Pública, y también lo fundé 3 años antes de comenzar a dirigirlo. Y Plaza Pública ha sido uno de los medios cruciales en ese ecosistema de medios independientes que se han esforzado por construir un discurso diferente acerca de lo que es Guatemala. Todos esos medios, algunos ya existían antes, aunque no con la naturaleza digital de los que, o esencialmente digital de los que vinieron después, han hecho un esfuerzo soberbio, diría yo, imprescindible, por ir poniendo nuevas capas de comprensión a cada uno desde sus limitaciones acerca de qué es este país, cómo se ha ido configurando. Y digamos, esa idea de capas me interesa porque a menudo quienes hablan sobre medios esperan tener un medio que les cuente todo, un medio central, un medio perfecto. Y me parece a mí que lo esencial que debemos buscar quienes estamos metidos en estos empeños es un ecosistema plural. No existe el medio perfecto, y si existiera no sería un buen medio, porque no sería capaz de contarlo todo desde distintas perspectivas. Todos tenemos limitaciones, todos tenemos puntos ciegos, pero si de algún lugar deviene nuestra fuerza individual es precisamente de la independencia y del desconcierto que creamos. Recuerdo que cuando comenzó Plaza Pública, un día unos pensaban que estábamos de un lado, al día siguiente pensaban que estábamos del otro, como creo que le ha ocurrido sucesivamente al Faro con distintos gobiernos. Bueno, a nosotros nos sucedía en cuestión de semanas, ¿no? Un día nos adscribían a un partido político, el día siguiente a otro, a la semana siguiente a un cierto poder. Cuando investigamos a ese poder ya nos colocaban del lado contrario, y lo que sucedió en los primeros años, hasta que comprendieron que lo que teníamos era una línea independiente, es que sacudíamos constantemente el tablero y las expectativas de todo el mundo. Entonces, ese desconcierto derivado del tener una agenda incomprensible para muchos, porque lo que hacía era romper con los códigos tradicionales de la política, pero también incluso en algunos casos de
del propio oficio, de la propia profesión o de la manera en que funcionaban en general los medios, es trascendental que se mantenga. La situación es precaria, sí es precaria por muchos motivos. Las formas de sostenibilidad que existían no solo estaban viciadas absolutamente, sino que han ido saltando por los aires y estamos tratando de encontrar otros mecanismos. Esos otros mecanismos no solo son precarios, débiles, sino que a menudo tampoco están diseñados para crear el tipo de comunidad o de ecosistema que supondría avances notorios en el ejercicio de la profesión. Luego se atomizan, casi se pulverizan los medios de comunicación, ¿no? En Guatemala diría que existen hoy por hoy más de una decena de medios de investigación independientes, pero algunos de ellos tan robustos que tienen, que son medios unipersonales o casi unipersonales, ¿no? Y hay, por ejemplo, 2 medios que están haciendo muchísimo trabajo de investigación y denuncia, y son medios ambos integrados por una sola persona y que llegan a alianzas entre sí. O sea, tenemos 2 medios unipersonales aliados para hacer investigación. Esto, que casi puede sonar caricaturesco, si bien permite poner sobre la mesa agendas muy diferentes y líneas de investigación muy diversas, tiene consecuencias gravísimas para el ejercicio del trabajo y sobre todo cuando el ejercicio de nuestra labor de investigación o de explicación tiene consecuencias como las que está señalando Paola o de las que me imagino que va a hablar Oscar también. El hecho de que haya medios unipersonales, o sin llegar a ese extremo, de que haya medios mínimos con redacciones mínimas, supone que también son medios que están absolutamente desprotegidos. No hay estructuras en las que incorporemos habitualmente abogados, no hay estructuras en las que habitualmente tengamos planes de contingencia, planes de protección. Digamos, eso lo pueden ofrecer medios con una capacidad institucional notoriamente mayor a la que tenemos hoy en día. Entonces, creo que tanto los periodistas como en algunos casos muchos de los financistas, de los donantes, han privilegiado la diversificación de las voces, la diversificación de las líneas de investigación, la multiplicación de los pequeños medios independientes, pero hemos pasado por alto que todo medio que se dedica a este tipo de actividades necesita una estructura mínima para poder responder cuando las investigaciones que hacemos tienen las consecuencias políticas que esperamos y las indeseables de persecución, de represión, de acoso que no deseamos, ¿no? Eso es algo que creo que no hemos tenido en cuenta en años previos y que ahora el gremio, ahora no, desde hace un lustro quizá, un poco más quizá, estamos comenzando a ver con mayor seriedad intentando encontrar mecanismos, soluciones articuladas, alianzas que nos permitan abordar estos fenómenos o estas andanadas tan desarticuladoras. Miren, les voy a contar por qué, con un ejemplo, por qué creo que medios independientes son importantes. Con un ejemplo muy redundante, porque son independientes. Pero ahora les voy a explicar con un pequeño ejemplo muy burdo. Y después quiero cerrar haciéndole una pregunta relacionada a esto a Paola. Yo en El Salvador empezamos muy jóvenes porque la posguerra hizo que los periódicos quisieran lavarse la cara contratando a un montón de muchachitos. Yo entré con 17 años a una radio. Yo también. Con ese, sí. O sea, esto también es un statement de decir estamos jóvenes aún. Pero entonces al trabajar en un periódico impreso, en un turno de fin de semana,
se quemó un pollo que nos gusta mucho a los salvadoreños comerlo, el pollo campero. Se quemó un restaurante adentro de un centro comercial que se llama Metrocentro, que era una inversión inmobiliaria de uno de los grupos empresariales más grandes del país, Grupo Poma. Entonces, evidentemente, la noticia que nos tocaba a los periodistas muy jóvenes era: se quema un pollo campero dentro de Metrocentro. El editor de aquel momento escribe y me dice: no podemos decir pollo campero. Entonces, bueno, se quema un restaurante en Metrocentro. No podíamos decir pollo campero a pesar de que se hubiera quemado porque una bombona explotó, no porque fue un atentado. Y luego dijo: no podemos decir Metrocentro. Yo envié la noticia: se quema un lugar en un lugar. Entonces, dicho esto, por eso el periodismo independiente en sociedades tan precarias, donde no puedes decir pollo campero ni Metrocentro, ustedes tendrían que ver las caras de terror. Es uno de los momentos más satisfactorios del periodismo, que tienen los grandes empresarios cuando entras a sus despachos con casos de corrupción. Y cuando en ocasiones, pensando en el proceso viciado que han vivido a lo largo de su vida y a lo largo de su existencia empresarial, vienen y te dicen: dame el teléfono de tu jefe. Y cuando trabajas en un medio independiente les decís: usted no quiere eso. Usted no quiere el teléfono del director del periódico porque le va a gritar más que yo. Por eso los medios independientes en sociedades de este tipo son importantes, porque el periodismo ha sido construido en base a no poder decir ni pollo campero, ni Metrocentro. Entonces, el periodismo independiente que se equivoca solo bajo errores periodísticos, editoriales, que hemos cometido todo el tiempo, pero no bajo imposiciones pueriles y asquerosas como las que hemos vivido en estas sociedades, es lo que hace que este tipo de periodismo sea imprescindible. La labor y la actividad de empresarios que se han sentido omnipotentes ante la difusión de sus escondidas miserias ha llegado a niveles increíbles. Yo recuerdo a uno de los principales empresarios salvadoreños haciéndonos esperar en el despacho cuando estábamos por revelar su vínculo en un proceso contra un grupo, un cártel, que es largo de explicar, y teniendo una reacción tan bajera, tan barata, tan de serie B de televisión, enviando a edecanes colombianas a esa sala a intentar seducirnos, a 2 reporteros del periódico. Ese es el nivel de absurdo al que hemos llevado ese periodismo. Y en tanto eso, yo también quiero preguntarte, porque vos lo mencionaste ahora, Paola, yo creo que hay que hablar cada vez más de eso. Parte de esa estructura podrida es el periodismo. Son los dueños de los medios de comunicación y un montón de periodistas que tienen nombre y apellido, que han vendido el alma desde hace mucho tiempo a empresarios y a políticos, y que han vendido el alma y que trabajan de alguna manera como difusores de lo que quieren que ellos difundan, como replicadores, como antenas replicadoras. Cuando vos publicaste este caso, meterse con la iglesia y con los grupos conservadores de la iglesia es uno de los retos más grandes en América Latina. Tienen el poder. Yo recuerdo cuando nosotros publicamos una nota totalmente banal acerca de cómo el culto del tabernáculo bíblico bautista superaba los decibeles permitidos por la ley. Eso era todo. Hicieron que el periódico le colapsaran las líneas telefónicas durante 4 días. Ese fue como su especie de castigo o de humillación en devolución a lo que habíamos hecho de denunciar, que gritaban mucho, que alababan a Dios gritando mucho y que los vecinos no podían dormir. ¿Qué te encontraste? Háblanos más de qué te encontraste en el periodismo. Nos has dicho que los dueños de los medios no replicaron, impidieron que se hablara de esto, pero háblanos más, si es posible, con nombre y apellido, de qué encontraste en el gremio periodístico tradicional, de qué otros ataques de radio vinieron, de qué periodistas, a vos no te dieron voz, pero te pregunto, a tu investigación no le dieron voz, ¿se la dieron a las acusaciones de la Fiscalía? Sí, claro. No, los medios son una triada, ¿no? Es un medio que es como Fox News, que se llama Willax, es un canal de televisión fundado, paradójicamente,
por alguien que fundó un medio que en el 2000 era un medio democrático, que es el Canal N. El mismo fundador de Canal N fundó este medio que con los años se ha transformado en un canal de mentiras, ¿no? Porque hablar de desinformación uno se queda corto, ¿no? Entonces es Willax, PBO Digital, dirigido por una suerte de matón periodístico que se llama Philip Butters, y el Diario Expreso, que es una suerte de ecosistema de la mentira en el cual ellos, digamos, se escuchan la mentira, la replican y la siguen moviendo, sin que al otro lado, digamos, la prensa tradicional grande responda a la altura de las mentiras. Y para mí eso es lo grave, porque digamos, bajo el título de la tolerancia o escuchar todas las voces y no ser sesgados, ¿no? O, entre comillas, ideologizados, nos quieren poner a los periodistas el San Benito de ideologizados, cuando lo único ideologizado en mi país es la mentira. O sea, aquí lo que nos divide no es la derecha o la izquierda, es la mentira. Es periodistas que mienten, este lado. Los que no mienten, a este lado. Porque desgraciadamente, desde que ganó Pedro Castillo, sobre todo, estas mentiras han permeado en la vida cotidiana de los periodistas y de los peruanos. Yo estaba en una reunión, digamos, una reunión de gente que no veía hace mucho tiempo, que se me han acercado y me han dicho, ¿tú has trabajado con Gustavo Gorriti? Y yo le digo, sí. Bueno, él es el sucesor de Abimael Guzmán, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Entonces, por ende yo soy terrorista. O sea, más o menos así. Me miró y le digo, ¿qué ves, Willax? Sí, porque son simpáticos. Y le digo, pero mienten. ¿Cómo? O sea, ¿cómo alguien, yo decía, ¿cómo alguien puede ser, digamos, gente normal, gente que vive, que se levanta, que, ¿no?, que come, que habla, que gente normal haya creído una mentira de ese nivel? Los hijos de los periodistas en el 2021, de muchas amigas que no puedo decir los nombres, incluidos mis hijos, fueron acosados en los colegios porque, entre comillas, no apoyamos a que gane Keiko Fujimori y al estar callados no ganó Pedro Castillo y el comunismo llegó al país. Pero el acoso era permanente. ¿Y cuál era, digamos, lo único que hicimos? Yo me acuerdo, decir que no hubo fraude y que Keiko perdió por tercera vez. Eso no es nada más que eso, pero decir eso era antipatriota. Hicieron una campaña 5 minutos por tu país, escríbele al diario de Paola Ugaz, al ABC, o sea, eso le llegó a mis papás, o sea, es como antipatriota por decir la verdad. Entonces yo creo que ha permeado más allá de lo que uno cree, y esto también es una batalla ciudadana de decir, estos medios mienten, estos periodistas no mienten. Lo único que hay que hacer es decir eso, porque si no vamos a ir más allá, y los ataques personales de que Gustavo Gorriti dirige todo el país, es el monarca, maneja la fiscalía, maneja el Palacio de Gobierno. O sea, si ustedes leyeran las mentiras que dicen de Gustavo Gorriti, y por ende todos los que, entre comillas, estamos manejados por él, ¿no? Ahorita en este momento hay un hilo que me une mágicamente a decir algo a favor de Gustavo, a ese nivel, porque todos creen esas mentiras y nadie ha detenido esas mentiras. Y eso es lo heavy que está pasando en nuestra democracia, donde, como dicen, por no ser sesgados o ideologizados, estamos permitiendo que sigan creciendo, y se viene una elección en el 2026. Entonces, allí ya el rey de las mentiras va a tener que ganar. Y allí es donde estamos en este momento, y es muy duro porque el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es Bolsonaro, ¿no?, mitad Milei, es una persona que se pasea por estos medios diciendo, insultando periodistas, hablando pésimo de las mujeres, y no pasa nada. Y eso, digamos, pero yo creo que es Perú, pero es El Salvador, es Guatemala, es Brasil, o sea, sí nos pasa en todos lados. Pero siento que ahorita la división es mentiras y verdades, nada más. Ya está, ¿no? Ah, ya sí. Ah, ya. Como quieras. Bueno, gracias por haber venido, Paola. Gracias por tu trabajo y gracias por continuar haciendo tu trabajo, y esperamos que continúes haciendo tu trabajo. No tenemos duda de que lo vas a seguir haciendo en un país tan complicado como Perú. Créenos, te lo digo como representante, no como representante, lo digo como periodista que soy, que el ejemplo de lo que has cubierto y de lo que has hecho llega a otros países. Irradia, lo vemos, te conocemos y hemos visto lo que has hecho. Y nos inspira también. Yo, en el momento en el que me encontré con la investigación, pensé, ¿por qué no volteamos en este país a ver a estas organizaciones
que son tan poderosas, que son tan políticas y a las que casi nunca volteamos a ver. Es un honor haber estado con vos, es un honor, yo creo, también para LASA otorgarte este premio. Y pues nada, a seguir con el evento. Gracias por haber venido y despidamos a Paola con un aplauso, por favor. Gracias, gracias, gracias. Están en la foto, pues. Eso.